Ya, Inge. ¿Ya estuvo? Gracias. ¿Corroboramos los gastos entonces? ¿Están bien así? Sí me sale diferente el instantáneo. Ok, sí debe de ser. ¿Cuánto te da? 40.88. 40.88. ¿Y el extraordinario? 61.32. 61.32. Gracias. ¿Ya todos corroboraron? ¿Están todos de acuerdo? Ya, Inge. ¿Ya? Ok. Vamos a analizar el siguiente esquema. Para empezar, tengo que identificar las cabezas de atarjea. ¿Cuáles son las cabezas de atarjea? Bueno, las cabezas de atarjea son estas que tenemos aquí. Es esta. Es básicamente el inicio, ¿sí? Es donde va a empezar la línea. Si se dan cuenta, todo lo que tenemos aquí del lado derecho está conectado, más no está conectado con lo que tenemos del lado izquierdo, porque aquí yo voy a tener otra cabeza de atarjea, ¿sí? Esto a mí me va a ayudar mucho, sobre todo cuando proponga el diseño de la red, me va a ayudar mucho a la hora de hacer el diseño de los tramos, porque voy a ver cuánto es lo que se está aportando, si es que tengo alguna otra área de aportación. Por ejemplo, en este caso, yo no tengo ninguna otra aportación debido a que es el inicio de la tarjeta, ¿sí? Sin embargo, en el tramo 2 sí voy a tener una cierta aportación que vendría del tramo 1 a 2. Pero bueno, lo vamos a ir haciendo. Entonces, vamos a analizar de la siguiente manera. Vamos a empezar a analizar del tramo 1. Vamos a poner algunos datos básicos, que sería, por ejemplo, la longitud del tramo. Esa longitud del tramo es de 80 metros, ok, parece otra cosa, ¿sale? Después vamos a tener lo que sería la longitud tributaria. Esta longitud tributaria sería de 0 metros, ¿por qué? Porque no tengo nada, ¿sí? O sea, es el inicio de la cabeza de tarjeta. Después voy a tener la longitud acumulada. En el caso de la longitud acumulada es la sumatoria de la longitud del tramo más la tributaria. Insisto, como ahorita no tengo absolutamente nada más, pues entonces va a ser 80 metros más 0, ¿sí? Después vamos a tener la densidad de la población. Para la densidad de la población nosotros ya la calculamos y me dice que es de 0.9147 habitantes por metro, ¿sí? Eso se calculó previamente. Recuerden que la densidad de población me va a ayudar a identificar cuál es la cantidad de habitantes que voy a tener en cada uno de los tramos. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular ¿cuánta es la población que vamos a tener entonces ahí? Población en el tramo 1, 2. ¿De cuánto va a ser? De 74. 74. 73.17, pero
73.17 habitantes es lo que nos da, ¿no? Entonces, pues vamos a dejarle que son 74 habitantes. ¿Vale? Ok, ¿dudas hasta ahí? No, Inge, todo bien. No, Inge, todo bien. Ok, entonces, tengo la longitud del tramo, la acumulada, la tributaria, la densidad de la población. Esa densidad de la población no va a cambiar porque esa está en función a toda la red, en función a nuestra proyección de población y la longitud y la densidad la estoy sacando en función a la longitud total de la red. Entonces, ya voy calculando por tramos. Después voy a calcular los gastos de proyecto. ¿Sí? Pero para el cálculo de los gastos de proyecto, obviamente va a ser por tramo, ¿sale? Si ustedes de repente decían que la hidráulica era muy repetitiva, no conocían el alcantarillado, ¿sale? Entonces, vamos a tener los gastos de proyecto. Yo necesito saber cuánto es el caudal que va a circular en ese tramo. Entonces, tengo que calcular nuevamente lo que sería mi gasto medio. ¿Sí? ¿De cuánto sería mi gasto medio? ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues obviamente la población, ¿vale? Entonces, yo voy a tener que la población que vamos a tener aquí va a ser de 74, que va a multiplicar por la aportación que tenemos, que es de 240 litros habitante por día, ¿sí? Entre 86,400. Me da de punto 20,55. Bueno, 0.2055 litros por segundo, ¿no? Ok. Entonces, calculamos el gasto mínimo. ¿Sí? Sí, sí, sale eso. Ok. Ahora, pregunta. ¿Qué pasa con el gasto mínimo? Es ¿Cuánto es pequeño. el gasto mínimo que deberemos de tener? De punto 6. El gasto mínimo. ¿Se acuerdan que tenemos una tabla? ¿De cuánto es el gasto mínimo? Aquí está, los amontonados. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Por lo menos dime, oye, ¿qué dices? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Yo le estaba buscando la tabla. Aquí ya se las puse.
Necesitaríamos cuánto es saber el diámetro? diámetro, ¿no? Ajá, pero ¿cuál es el diámetro mínimo que podemos colocar en un drenaje sanitario? El de 20. De 20, entonces, tentativamente vamos a jugar con el diámetro mínimo que podemos colocar, que en este caso sería de 20 centímetros. Obviamente, conforme nosotros vayamos analizando, vamos a corroborar si en efecto el diámetro que nosotros propusimos en este caso va a funcionar, ¿no? Entonces, voy a trabajar con el diámetro de 20, pero para el diámetro de 20, nosotros pues vamos a jugar con un excusado de 16 litros, ¿no? Entonces, me dicen, bueno, entonces me dicen que para un diámetro, aquí está, que para un diámetro de 20 centímetros, ¿sí? Yo debo de considerar un caudal de 1.5 para un diámetro de 16. O sea, como sea, para cualquiera de los dos, en ninguno de los dos aplica, ¿sí o no? ¿Sale? No cumple. O sea, entonces, yo voy a decir que para un diámetro de 20 centímetros vamos a utilizar el de 1.5. El gasto mínimo va a ser de 1.5 litros por segundo. ¿Cuándo consideraría un gasto de 1.5? ¿Cuándo consideraría un excusado de 16 litros? Pues me parece que ese es el tipo de excusado más común en zonas rurales. No, se los dije cuando se los estoy explicando. ¿Cuándo consideramos uno de 16 y cuándo consideramos uno de 6? Sí, en zonas rurales, pero ya eso ya ha ido cambiando. Cuando son instalaciones más antiguas, exactamente, Jorge, pero ¿qué significa cuando tenemos instalaciones más antiguas? ¿En qué se traduce en nuestra instalación, en nuestra red? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es el sistema? Es un sistema combinado. Es combinado. Es un sistema combinado, así es. Cuando lleguemos a tener, porque se puede dar el caso que tengamos un sistema combinado, voy a utilizar ¿sí? Cuando yo tenga una red nueva, como para empezar, el Infonavit ya modificó su normativa hace como 20 años, donde pide ecotecnias, entonces nos pide depósitos obviamente de menores dimensiones. Entonces, y obviamente un sistema separado. Entonces ahí utilizaríamos el de 6 litros. Por esa razón es que vamos a utilizar vamos a trabajar con de 1.5 litros por segundo. Pero ahora, ¿qué pasa, Norma? No cumple el gasto mínimo. No cumple el gasto mínimo, pero además, ¿qué otra cosa no cumple? Ok, con este no cumple, pero ¿qué pasa además de eso? Además de quién es más grande el gasto mínimo. El gasto medio. Del gasto medio, ¿sí? El gasto medio, o sea, no puede ser posible que el gasto medio, ¿sí?, que es lo que en promedio llevaría, sea menor que el gasto mínimo, ¿sale? Entonces, vamos a anotar lo siguiente. ¿Quién va a tomar el curso de Inge Alcántar?
alguien me había dicho, Carlos, ¿ya les mandó los datos que me estaban pidiendo? No, No, revísale porque, o mándale un correo porque dice que ya mandó todo. ¿Sale? Ok. Entonces, por norma, el gasto mínimo no puede ser menor que el gasto medio. Por lo tanto, se considera igual al gasto mínimo. Entonces, voy a trabajar el gasto medio como el gasto mínimo. O sea, o más bien, el gasto mínimo lo voy a utilizar como si fuera el gasto medio de 1.5 litros por segundo. ¿Dudas, jóvenes? Vienen con todo, y eso es que es martes. Solo Yo ahí quiero decir, sería gasto mínimo no puede ser mayor que el gasto medio, ¿no, Inge? El gasto medio, así. Gracias. Gracias. Dale. Disculpe, Inge. Estaba fallando mi internet y ya no escuché bien de lo de el sistema combinado, ¿cuál se ocupa? ¿Lo podría repetir, por favor? Para los excusados de 16 litros son los que se utilizaban hace 800 años. Entonces, eso se traduce en que si son redes más antiguas, tenemos un sistema combinado. O sea, que en una misma tubería descarga el sanitario y el pluvial. ¿Qué pasa con los centros urbanos más recientes? Desde hace como 20 años, el Infonavit modificó los criterios que debemos de aplicar a la hora de construir una casa habitación o un centro urbano, donde tenemos que utilizar ecotecnias. Y esto obviamente incluye depósitos de menores capacidades. Entonces, para sistemas combinados vamos a trabajar el de 16 litros y para sistemas nuevos o ya separados vamos a utilizar el de 16 litros. ¿Sí, Gustavo? Sí, gracias. Ok. Entonces, ya que tengo este gasto medio, necesito que me digan a cuánto equivale el gasto máximo extraordinario, perdón, instantáneo, ¿sí? ¿Y a cuánto corresponde al gasto máximo extraordinario? Como vamos a trabajar, vamos a ponerle una notita aquí. Como vamos a trabajar considerando el sistema como combinado, se emplea el gasto mínimo. Ay, bueno, ahora se les ocurre venir a vender semitas. Para excusados voy a sacar la 45, les voy a meter un plomazo entre las patas para que se caigan. De 16 litros por segundo. De litros, perdón. ¿Vale? Como vamos a trabajar considerando el sistema como combinado, se emplea el gasto mínimo para excusados de 16 litros. Y el coeficiente de 1.5. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto nos da el gasto máximo instantáneo? 6.41. 6.41. ¿Ok? ¿Y el máximo extraordinario? 9.62 litros por segundo. 9.62 litros por segundo. ¿Sale? ¿Todos estamos ahí? ¿No hay dudas? No, Inge, ninguna duda. ¿No? Ok, ahora viene la parte interesante. Vamos a empezar a jugar con los datos, ¿sí?
para calcular lo que serían las pendientes que vamos a tener. Entonces, y sobre todo revisión de las velocidades. Cálculo de las velocidades. Gastos a tubos llenos, a tubo lleno. La pendiente y el diámetro propuesto. ¿Sale? Vamos a hacer un pequeño esquema de cómo es que se tendría que comportar. No puse las elevaciones en el cuadrito, pero de todas maneras aquí los voy a tener que volver a colocar. Entonces yo voy a tener esto que va a venir así, esto va a venir aquí así, esto va a venir aquí así. Y este va a venir así. Quiere decir que este va a ser el 1 y este va a ser el 2. La longitud que nosotros vamos a tener aquí es de 80 metros. ¿Sale? La elevación que tengo aquí es de 112.20, esa es mi cota, y mi otra cota es de 111.61. ¿Sale? Se está proponiendo un diámetro de 20 centímetros, que recuerden que es el más chiquito, ¿sí? Que es el más chiquito que podemos proponer. ¿Sale? Entonces, vamos a calcular lo que sería la pendiente del terreno. ¿Ok? ¿Cuánto me daría la pendiente del terreno? ¿Cómo lo calcularía, jóvenes? Ayer lo estábamos haciendo, creo. Antier. Con la tangente. Así es. Entonces, ¿cuánto nos da? Tengo las elevaciones y tengo la longitud, ¿no? Entonces, la pendiente del terreno, no llevaron topografía, niños. Son 112.20 y hasta en hidráulica 1 lo hicimos. 112.20 menos 111.61 entre la longitud. ¿Sí? ¿No se acuerdan que teníamos una fórmula de pérdidas por fricción que era HF entre L? Pues es básicamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es lo que me da la pendiente del terreno? 0.007. 0.007. Sí, Sí. Sí, jefe. Ok. 0.0073. 73, gracias. 73. Quiere decir que tendríamos una pendiente de 7.3 milésimas. ¿Va? Entonces, ¿de cuánto tendríamos que tener la pendiente? ¿De cuánto la podríamos proponer? ¿De 7.3? Vamos a proponerla de 8. Se propone una pendiente del terreno de 0.12 o bien 0.8 milésimas. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esto, vamos a calcular la velocidad a tubo lleno.
¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, Inge. No. Y el gasto a tubo lleno. Vamos a considerar un coeficiente de rugosidad de 0.013. Entonces, ¿cuánto me da la velocidad a tubo lleno y cuánto me da el gasto a tubo lleno? ¿Cuánto nos da, José? De 0.933. 933 0.900 metros sobre segundo. metros sobre segundo. Ok. ¿Y el gasto a tubo lleno? A mí me salió de 0.029. ¿El gasto? Sí. Ok, aguanta. 0.029 litros por segundo. Pregunta, ¿la velocidad a tubo lleno cumple con la mínima que nos piden o la máxima a tubo lleno? ¿Metros cúbicos sobre segundo o litros por segundo? Metros cúbicos. ¿Metros cúbicos seguro? Ah, sí. ¿Sí? Sí, Inge. Ok, sale. Metros cúbicos sobre segundo. Ok, ¿la velocidad a tubo lleno cumple con la mínima permitida para tubo lleno? Ojo, no es lo mismo para tubo lleno que para ¿cómo se llama? Tubo parcialmente lleno. No, Inge. ¿No? Ah, no. Sí, la mínima es de Las unidades. 0.3. ¿Sí? Entonces, sí cumple. Ok, y aquí yo le voy a poner ok. ¿Sí? Cumple con la velocidad mínima permisible. Ojo, a tubo lleno. ¿Vale? Entonces, aquí yo voy a tener este va a ser igual a 29 litros por segundo. ¿Sí? Ahora, ¿con quién voy a cotejar el gasto a tubo lleno?
Jóvenes, ¿con quién voy a cotejar el gasto tubo lleno? Con el gasto mínimo. No. ¿Cuál es lo máximo que pudiéramos recibir en ese tramo? De ¿El acuerdo a máximo los extraordinario? descubrimientos, el gasto máximo extraordinario, así es. De acuerdo a la población y a la aportación que se está recibiendo, ¿sí? Nosotros obtenemos estos gastos de diseño. Perdón, el gasto medio es lo que regularmente estaría circulando. El máximo instantáneo es lo que de repente se pudiera presentar. El gasto máximo extraordinario es como que, chin, ya. Todo el mundo fue al baño al mismo tiempo y ¡pum! Esto va a colapsar, ¿no? Entonces, o bien existe algún tipo de infiltración o recuerden que estamos hablando de un conducto combinado. Entonces, cárgalo del pluvial y entonces esto puede reventar. Pero lo máximo que se puede recibir es de 9.62 litros por segundo. Y la tubería que nosotros estamos proponiendo puede aguantar o recibir hasta 29 litros por segundo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Sí cumple. Sí cumple. Entonces, como el gasto a tubo lleno es mayor que el gasto máximo extraordinario, ojo, del tramo, porque este diámetro puede cambiar en el siguiente tramo, entonces cumple. Si no cumplieran, vamos para atrás. ¿Sale? Aquí lo que yo quiero que ustedes vean es que hay que estar cotejando todo. Diámetros, los diferentes gastos, que si cumplan, velocidades, y eso que ni siquiera hemos entrado a las pendientes. ¿Sale? ¿Dudas? Yo sí tengo una duda, Inge, pero es, por ejemplo, cuando se tiene una pendiente muy pronunciada, por ejemplo, si la calle es de bajada, así en un pueblo muy accidentado, la solución para los gastos solo sería con los diámetros, jugar con los diámetros, o, bueno, para no tener velocidades tan altas. Es que más bien tienes que jugar con tus pendientes. Si tú juegas con la pendiente, puedes controlar la velocidad. Por ejemplo, cuando hablamos de un desarenador, tú necesitas garantizar una velocidad de 0.60 metros sobre segundo. Puede ser un canal. En un canal tú no lo puedes controlar porque estamos hablando de canales, pues no estamos hablando de conductos totalmente llenos. Si fuera un conducto totalmente lleno, pues juego con el diámetro y yo puedo ir reduciendo la velocidad. Sin embargo, recordemos que en los canales no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque no está totalmente lleno, ¿sí? Entonces, los tirantes que se van a presentar y los gastos que se van a presentar son variables. ¿Con qué voy a jugar? Pues con la pendiente. Jugando con la pendiente, yo puedo corroborar de cuánto sería ¿cómo se llama? La velocidad que tendría y obviamente las longitudes que habría. Ahora, si estamos hablando de un alcantarillado y tenemos pendientes muy fuertes, pues entonces podemos jugar también con los pozos de visita. Al final del día, el pozo de visita nos va a servir como, haz de cuenta, un tanque amortiguador. ¿Qué es lo que va a hacer? De hecho, la función prácticamente de los pozos de visita, además de ser las uniones entre cambios de dirección para mantenimiento, ¿qué más? Se me fue ahorita, ¿para qué más? Otra de las razones es precisamente para controlar las velocidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque por esa razón tenemos diferentes tipos de pozos de visita que nos van a ayudar a poderlo controlar. Entonces, jugamos con las pendientes y jugamos con los pozos. Dependiendo de la pendiente, si es muy fuerte, si tenemos velocidades muy fuertes, podemos colocar no un pozo de visita tipo común, pero podemos colocar a lo mejor un pozo de caída adosada, que por sus características me va a permitir ir controlando el flujo, insisto, trabaja como un tanque amortiguador, sube el nivel del agua y cuando pasa a la siguiente tubería ya pasa de una manera más controlada. ¿Sí? Sí, Inge, sí. Muchas gracias. Lo que pasa es que la duda me surgió porque hace unos días estuve en una comunidad con calles donde tenían unas bajadotas muy pronunciadas. Entonces, pues sí me hice esa pregunta de cómo se controlaba en la red de alcantarillado las velocidades del flujo.
con eso, con las pendientes y con los pozos, pero ahora toma en cuenta lo siguiente, que ese es el otro inconveniente que regularmente podemos encontrar, el tipo de suelo que tengas en la zona. Si el tipo de suelo que tienes en la zona es un tipo de suelo rocoso, pues que Dios te agarre confesado, mano, porque va a ser un relajito poder hacer la excavación a la profundidad a la que debe de llegar, ¿sí? Ese es el inconveniente. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Órale, pues, Carlos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No hay ¿No? ninguna. Bueno, nada más avisos parroquiales. El día jueves va a realizarse una plática con la candidata rectora, la doctora Lilia Cedillo. Entonces, se les pide y se les invita que por favor estén al pendiente de las redes sociales de la facultad para que puedan ustedes asistir y participar y escuchen cuáles son las propuestas que tienen. ¿Sale? Yo me imagino que a lo mejor otros docentes ya los han invitado, pero pues hay que invitarlos a todos de todas maneras. ¿Sale? Si ustedes se presentan, ¿se necesita cita o es abierta? Hora, cita. ¿Por qué cita? No, mano, o sea, van a publicar, nos vamos a conectar por Webex y entonces, pues ahí vamos a estar toda la tropa. ¿Sale? Cualquier cosa yo les voy a estar avisando, ¿va? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. ¿Sale? Entonces, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Adiós. Gracias. Mañana. Inge, güey. Recording stopped.